Bienvenidos a este video, soy María José Vázquez Terrillo, directora del Comité Permanente Académico de Asociación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. A continuación, expondré el tema correspondiente a cardiopatía isquémica crónica angina estable. Para ello empezaremos con la definición. La cardiopatía isquémica crónica es una enfermedad cuyo origen radica en la incapacidad de las arterias coronarias, que generalmente va asociada a una enfermedad aterosclerótica de base que les impide suministrar el oxígeno necesario para suplir la demanda contráctil del músculo cardíaco. La angina estable es un término que se incluye dentro del concepto de cardiopatía isquémica crónica. Esta puede tener diversas expresiones clínicas de las que hablaré un poco más adelante, pero en general el término estable hace referencia a la ausencia de cambios en la forma de presentación clínica de la angina en el último mes y la no previsible aparición de complicaciones de forma inminente o una evolución desfavorable en un futuro inmediato. En la epidemiología tenemos que, según la Organización Mundial de Salud, hoy en día la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en el mundo. La enfermedad cardiovascular en el Perú es la segunda causa de muerte con un 20%, y entre los años 2010 y 2018 se ha triplicado la mortalidad por enfermedad coronaria. Este aumento podría explicarse por un mayor registro de las muertes por parte de los profesionales médicos con el transcurrir del tiempo, pero sabemos que también va asociado a un incremento en la esperanza de vida de la población. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener aquellos no modificables y factores de riesgo modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables tenemos ser del sexo masculino. La edad avanzada, tenemos aquí a hombres mayores de 45 años y mujeres posmenopáusicas, y los antecedentes de cardiopatía isquémica prematura en la familia. Hablamos de prematuridad o de un evento isquémico precoz cuando haya sido antes de los 55 años en los varones y antes de los 65 años en las mujeres. Dentro de los factores modificables tenemos un montón. Tenemos al tabaquismo, a la hipertensión arterial, a la obesidad central, a la diabetes mellitus tipo 2, al sedentarismo. Pero debido a la fisiopatología de la enfermedad, que va bastante relacionada con la enfermedad aterosclerótica, la hipercolesterolemia es un factor de riesgo a destacar, ¿no? Es por ello que los objetivos de LDL para personas con riesgo coronario debe ser menor de 100 miligramos por decilitro, y en personas que ya han tenido un evento coronario debe ser menor de 55 miligramos por decilitro. Se ha determinado también que en pacientes con diabetes mellitus el riesgo coronario es equivalente al de aquellos que ya han sufrido un evento coronario previo. Dentro de la fisiopatología, como ya había adelantado, la fisiopatología de los síndromes coronarios tiene bastante que ver o está bastante relacionada con la formación de placas ateromatosas, es decir, con enfermedad aterosclerótica. Aquí es importante un poco diferenciar el término angina inestable, de síndrome coronario agudo, de síndrome coronario crónico, ¿no? Mientras que en la angina inestable, en el síndrome coronario agudo, hay una rotura de placa ateromatosa vulnerable con una posterior trombosis que obstruye parcial o totalmente el flujo. En el síndrome coronario crónico nosotros no vamos a tener una rotura de placa, sino que hay una obstrucción progresiva de la luz coronaria. Pero ¿cómo inicia la formación de esta placa? Aparece cuando existe una gran cantidad de colesterol en sangre que lleva a la acumulación de este en las paredes de las arterias. Inicialmente el aumento de la carga de la placa ocurre fuera de la luz, preservando el diámetro luminal. Esto es lo que nosotros conocemos como remodelación positiva. Mientras la enfermedad progresa y la placa ateromatosa va invadiendo poco a poco la luz arterial, esta se mantiene clínicamente asintomática. Se considera que va a ser una obstrucción clínicamente significativa cuando la obstrucción de las arterias epicárdicas supera el 70% de su diámetro, lo que provoca una obstrucción hemodinámicamente relevante capaz de causar angina ante situaciones de demanda miocárdica como estrés físico o estrés emocional. Esto lo que hace es que la demanda miocárdica sea mayor que la capacidad de las arterias coronarias de ofertar oxígeno, de suministrar oxígeno, lo que va a llevar a que se manifieste como una angina. A esto se suma que las arterias coronarias del paciente con una angina estable presentan un endotelio un tanto disfuncionante, que explicaría una vasodilatación disminuida o incluso una constricción
una constricción paradójica de la arteria con el esfuerzo físico o el estrés emocional que llevaría incluso a una mayor limitación del flujo sanguíneo. En la cardiopatía isquémica crónica, la placa teromatosa se denomina estable, que también va relacionado al término de angina estable. ¿Por qué? Porque tiene una cubierta fibrosa gruesa y un núcleo lipídico bastante celular, con fibroblastos, células musculares lisas y células espumosas. Esta placa estable se diferencia de una placa vulnerable en el síndrome coronario agudo, donde es una placa que tiene una cubierta fibrosa bastante delgada, que la hace bastante susceptible a la rotura, ¿no? Dentro del cuadro clínico, la Sociedad Europea de Cardiología introdujo el concepto de síndromes coronarios crónicos para denominar una serie de escenarios de la cardiopatía isquémica crónica. Estos escenarios son 6 e incluyen 1 a pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y angina estable y o disnea. 2 pacientes con insuficiencia cardíaca de reciente comienzo o disfunción ventricular izquierda y sospecha de enfermedad coronaria. 3 pacientes sintomáticos y asintomáticos con síntomas estabilizados hace menos de un año, luego de un síndrome coronario agudo o pacientes con revascularización reciente. 4 pacientes sintomáticos y asintomáticos tras más de un año de diagnóstico inicial o revascularización. 5 pacientes con presencia de síntomas anginosos claros y pruebas no invasivas anormales, pero con coronarias epicárdicas sin lesiones significativas, es decir, con una obstrucción menor del 70%. Esto debe hacernos sospechar de una causa no obstructiva de isquemia, que es lo que se ha denominado actualmente como INOCA. Dentro de esta se incluye a la enfermedad vasoespástica coronaria y a la enfermedad microvascular. El sexto escenario son los sujetos asintomáticos en quienes se detecta la enfermedad coronaria en estudios de control o de screening. La angina estable tiene una serie de características. Dentro de ellas están los desencadenantes. Una angina estable es siempre desencadenada por el esfuerzo o el estrés emocional. Algo que también resalta aquí es que ocurre con umbrales de esfuerzo predecibles y fijos, es decir, la persona sabe hasta qué límite puede llegar y que si supera ese límite se va a manifestar una angina. Hay algunos factores que pueden favorecer a que se presente la angina estable con el esfuerzo, como pueden ser la comida copiosa o un ambiente frío, el tabaco reciente, el que la persona haya fumado recientemente. Esto puede hacer que la angina estable se desencadene con mayor facilidad. Otra de sus características es que, como tal, al ser una angina, es un dolor retroesternal irradiado a mandíbula, a hombro izquierdo, al epigastrio, a espalda, etc. Y que es de carácter opresivo. La duración de una angina estable es de 1 a 5 minutos y esta difícilmente llega a superar los 10 minutos. La angina estable debe ser reversible en pocos minutos tras el reposo o tras el empleo de nitritos. Ahí, según las cualidades del dolor anginoso, nosotros vamos a tener una angina típica. Una angina típica es aquella que cumple con las siguientes características. El dolor opresivo retroesternal o precordial, que sea provocado por el esfuerzo o el estrés emocional y que se da con el reposo o los nitritos. Una angina atípica o probable es aquella que cumple solo con 2 de estas características. Dentro de estas vamos a tener el vasoespasmo coronario. El vasoespasmo coronario se manifiesta como una angina, con un dolor opresivo, retroesternal o precordial. Pero a diferencia de una angina estable, este no es provocado por el esfuerzo del estrés, sino que ocurre en el reposo, pero sí puede ceder con el reposo de los nitritos. Una angina microvascular también tiene la característica de una angina con un dolor opresivo retroesternal, pero esta no cede con el reposo de los nitritos, a pesar de que sí puede ser provocada por el esfuerzo o el estrés emocional. Un dolor no anginoso, por el contrario, es aquel que no cumple con ninguna de estas características o que solo cumple con una de ellas. Dentro de la clasificación de la gravedad de la angina, nosotros vamos a encontrar 4 clases. La primera clase es aquella en la que la actividad física o habitual no suele manifestarse con una angina, sino que es tras un periodo prolongado, rápido de trabajo o un ejercicio extenuante.
Una clase 2 es una ligera limitación de la actividad física habitual, que generalmente la angina aparece al caminar o subir escaleras rápidamente, ¿no? Pero no es una limitación exagerada. La clase 3 es una marcada limitación de la actividad física habitual y la clase 4 ya es la incapacidad para desarrollar cualquier tipo de actividad física sin que se presente la angina. En esta clase, el síndrome anginoso ya puede llegar a manifestarse incluso en el reposo. Dentro de la prevención de esta enfermedad, tiene que ver bastante con la modificación del estilo de vida, ya que la modulación de este ha demostrado tener un gran impacto sobre los factores de riesgo cardiovascular. Dentro de las recomendaciones sobre los hábitos de vida tenemos al tabaquismo. Se sabe que esta estrategia es la más rentable. Se debe perseguir el cese del hábito tabáquico ofreciéndole al paciente estrategias conductuales o farmacológicas. De ser posible, se debe evitar también el tabaquismo pasivo. Una dieta saludable también es esencial. Se recomienda una dieta mediterránea, rica en frutas, rica en verduras y cereales integrales. Las grasas saturadas deben suponer menos del 10% de la dieta. El consumo de alcohol también debe reducirse al máximo posible y siempre debes tratar de que este sea menos de 100 gramos a la semana o menos de 15 gramos al día. Dentro de la dieta saludable se ha mencionado que es bastante favorable incluir alimentos ricos en omega 3. Con respecto a la actividad física, se sabe que 30 a 60 minutos de actividad física aeróbica moderada, al menos 5 días a la semana podrían o ayudan a prevenir esta enfermedad. Pero incluso en aquellos que no puedan lograr esto, cualquier actividad física regular que evite el sedentarismo de por sí ya es beneficiosa. El control de peso en estos pacientes también es esencial. Se debe tratar de mantener un IMC menor de 25 kilogramos por metro cuadrado. Como ya había mencionado antes, en pacientes con riesgo coronario, el objetivo de LDL debe ser menos de 100 miligramos por decilitro. Eso es todo para esta presentación. La bibliografía que se ha consultado para las diapositivas son las siguientes, para los que desean consultarlas, ¿no? Agradecemos su atención. Muchas gracias.